Valiente, 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 yo seré. No retrocederé, porque te amo, Señor. Y luego estaré en tus promesas. Olvídate de mi vida, Señor. Y luego estaré en tus promesas. Aleluya, santo. En mi vida, Señor. Amén. Gracias, gloria a Dios, gracias Señor, aleluya. Amén, gloria a Dios. Gracias Señor. Gracias. Amén, hermano, gloria al nombre del Señor. Decía un hermano hace muchos años, Jesús también lo dice, ¿no? Que no tenemos que ser repetitivos en las oraciones, ¿no? Y el que ora mucho cree poco. Eso no dijo Jesús, eso dijo el hermano. Y en algo de razón tiene. Porque si usted le pide a alguien algo, alguien le prometió algo a usted y usted le reclama. Y le reclama una vez. Está bien. Pero ya le va reclamando 2 veces, 3 veces, 4 veces. Ya no está creyendo que le va a dar lo que le prometió. Por eso decía el hermano, el que ora mucho cree poco. Y mantenernos en la fe y no en las repeticiones hace que lo que nosotros esperamos lo recibamos. Porque, ¿qué produce la fe? Según Santiago capítulo 1, produce paciencia. Y esperamos en Dios, creyendo. Y no estamos siempre orando por lo mismo, sino que estamos esperando pacientemente del Señor, sabiendo que Dios no miente, que no es como el hombre que miente, sino que Él es incapaz de mentir. Hay cosas que Dios no puede hacer, y una de esas cosas es mentir. Gracias, Señor. Gloria. Cuando Él promete, cumple. Y bueno, qué maravilloso es poder tener esa certeza, ¿no? Todo esto, que parecen cosas, pero todo es parte de la meditación que uno va teniendo con las cosas espirituales. Gracias. Para no cometer los mismos errores. Vamos a orar por las peticiones, hermano. Agradecemos al Señor por Toby, que está evolucionando bien en su tratamiento que están haciendo en el hospital. Que el Señor lo saque la semana que viene de allí. Sí, Señor. Pedimos por su papá, por su mamá y bueno, por su familia. Gloria al nombre del Señor. No sé si alguien tiene alguna petición. Si no, vamos a orar y ya vamos a continuar. Amén, pastor. Yo también quiero dar gracias por la salud de mi mamá. Ella ya se incorpora, ya puede caminar, ir al baño, hacer esas cosas. Y bueno, que su salud, en general los médicos dicen que ya está bien, está estable. Y bueno, esperemos que el lunes tenga mejores noticias, ya pueda volver a su casa porque la está pasando mal en cuanto a la comida. No le gusta la comida hospital y bueno, se enfrascó en que no le gusta y no le gusta, no se está alimentando como debería. Ahora entendemos de dónde viene el buen comer suyo. Ella quiere chupar. Y a ella le dan purecito de zapallo sin sal y papa y esas cosas, no quiere saber nada. Así que le doy gracias a Dios por la pronta recuperación de mi mamá, pudo haber sido mucho peor. Y sabemos todo lo que conlleva después el cuidarla, ella tiene que soportar ese estado de imposibilitarse, levantarse, higienizarse, bañarse solita como ella está acostumbrada. Dicen que bueno, le damos gracias a Dios por todas esas cosas, ¿no? Gracias, Porque uno se pone a meditar con profundidad y digo, qué gran molestia para ella. Encima que no le gusta molestar a nadie porque siempre fue muy independiente. Y después de encontrarse que no puede hacer nada por sí sola, a ella seguramente le hubiese incomodado. Por un lado, este estado mal, y por otro lado, quizás la oportunidad para poder predicar. Bien. Pero bueno, y ruego a Dios también y pido petición de la iglesia que prepare todo el corazón de mi mamá para poder aceptar a Jesucristo. Ella tiene 83 años y la promesa del Señor es, como decía usted, ¿no? Él prometió que sería salvo nosotros y nuestra casa. Amén.
¿no? Gloria a Dios. Sé que conlleva una responsabilidad para con nosotros en cuanto a la manifestación de una vida nueva, pero más allá de eso, dice que Él no quiere que nadie se pierda. Gracias, Señor. Así que prepare el corazón de mi mamá Amén. para que en ese momento ella pueda recibir la palabra que produzca esa fe para apoderarse de Cristo, Amén. ¿no? Amén. Y la promesa de salvación, ¿no? Lo Amén. hizo con mi papá antes de morir, que lo haga con mi mamá también. Bueno, su gozo es nuestro gozo. Amén. Estamos Gloria a contentos Dios. también por su mamá. Y por la familia que está todo ahí, ¿no? Amén. Gloria a Orando Dios. por Abel también, que él también pueda, Dios trabajar en el corazoncito de él, Amén. Amén. que pueda estar con nosotros. Amén. Amén. Todas estas oraciones, estas peticiones las llevamos a las oraciones que nosotros hacemos en la semana. ¿Vio? Cada uno personalmente ora recordando las peticiones que hicieron los hermanos y todo Sí, eso, Señor. para ver el resultado después. Amén. Y gracias a Dios estamos teniendo buenos resultados. Sí, Señor. Gracias. Gloria al nombre del Señor. También por nuestros viajes misioneros, queremos ya, yo ya quiero salir. El hermano iba también. Y queremos salir y queremos llevar el Evangelio. No, porque no hay otro propósito que llevar el Evangelio a muchas personas, cristianos que no conocen el Evangelio que conocemos nosotros. Ellos han sido adoctrinados en otro Evangelio que es el Evangelio de las obras, ¿no? Donde todo cuesta. Pero el Evangelio de la gracia es el Evangelio de la fe, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, Amén. no por Gloria a obras, Dios. sino por fe. Hay obras de justicia que eso se manifiestan en nosotros por medio de la vida nueva. Bueno, eso ya entendemos. No sé si hay alguna petición más, hermanos. Amén. Sí. Bueno, saludos por la paz del Señor. Bueno, mis peticiones por la vida de una hermana que el otro día me encontré con ella, justamente no hablando muy de la palabra de Dios con ella. Pido oración por su mamá para que ella pueda acercarse a la iglesia y pueda iniciar la palabra de salvación. También pido por la vida de sus amigas que hagan conflictos sin esperanza en ella. Pido por ella también, por la de su familia, su esposo, tenemos hermanos, pero que ella tanto no puede. También por la vida de su hija mayor, para también la menor, que ellos puedan encontrar la salvación. Y también quería agradecer el tiempo que me encontré con la esposa de mi vecina, luego vino la negocio también, bueno, ya él está mucho mejor, trabajamos de levantarse de la cama, le fuimos caminando, trabajamos con mi hija, también le damos por la vida de sus hijos que van todos los días a visitarlo. Espero que un día puedan dejarme hablar de la palabra de Dios con él, con él, porque él quiere hacer en la vida de él. Y bueno, también quería pedir por la vida de su esposo, por la vida de su nieto, también que pueda dejarme para hablar la palabra de Dios con ellos. Y bueno, y también pido por la vida de Leandro, que Dios bendiga al día que lleva de la cera, que pueda volver pronto, que podamos buscar a la Amén. El Señor bendiga la petición de nuestra hermana. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Llenamos nuestras cabezas y oramos. Señor, estamos delante de ti. Tú has escuchado cada una de las peticiones, Señor, y los agradecimientos. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Porque sabemos, conocemos, estamos seguros que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Y tú conoces las necesidades que tenemos individualmente. Te pido, Señor, que cada hermana y hermano pueda recibir de parte de ti, Señor. Amén, Señor. Señor, Gloria a las Dios. bendiciones materiales y espirituales que necesitan para poder seguir creciendo, para poder vivir esta nueva vida con alegría y con gozo en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, descansamos en tus promesas. Amén. Amén. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. No sé si alguien trajo algo para compartir. Gloria al nombre del Señor. ¿Alguna palabra, algún testimonio, algún agradecimiento? Gloria al nombre del Señor. Pasen, hermano. Tienen libertad. Hermosa ilusión, hermosa. Bueno, hermano. Los saludo a todos con la paz del Señor. Amén. Y yo quería darle gracias a Dios por esta salvación, ¿no? Si no fuera por ella, a veces miramos nuestras actitudes y decimos,
no hay manera que nosotros nos hubiésemos podido salvar a nosotros mismos. Y a veces nosotros vemos que nuestros nietos han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y a veces los vemos, ¿no? Yo a veces veo que ven en ellos así, no con muchas ganas vienen a congregarse. Pero el Señor me hacía recordar esto, ¿no? Que la salvación no es por las obras que ellos pueden hacer, sino por los méritos de Cristo, la obra que Él llevó adelante. Entonces eso permite que yo me pueda contentar, ¿no? Que ellos son salvos por causa que han creído. No son salvos por el hecho de que vengan a congregarse, no son salvos el hecho de porque ellos vengan con ganas a congregarse, sino que son salvos porque han creído en el sacrificio de Cristo. Amén. ¿No? Y yo quiero alentar a mis nietos a que mediten en ellos, en esas cosas, ¿no? Y que todos meditemos. Y cuando nosotros meditamos la salvación, que no es por nuestro mérito, sino que es por los méritos de Él y la fe que Dios depositó en nosotros, es por la que vino la palabra un día a nosotros y produjo fe, para que podamos creer en ese sacrificio que hizo Cristo. Y nosotros por la fe apoderarnos de Cristo, haciéndolo nuestro Señor primeramente y después nuestro Salvador. Entonces, ¿para qué? Para que no importa por las circunstancias que estemos pasando o por lo que estemos viendo, siempre haya gratitud por el gozo de la salvación. Amén. Pablo, ¿cómo hacía para gozarse siempre? Porque nunca se olvidó de su salvación, que era salvo. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos salvos por gracia, eso tiene que brotar de lo más profundo de nuestro corazón, gratitud hacia el Señor. Y esa gratitud nos tiene que llevar a querer conocerle cada día más, ¿no? Y comprobar lo que es agradable delante de Él. Pero nuestra salvación fue pagado grande precio, dice Jesús. Nuestra salvación. Si yo pregunto cuántos son salvos, levanten la mano. Mire, aunque usted, le digo la verdad, aunque usted no tenga ganas de levantar la mano, usted la va a levantar porque la fe le va a llevar a levantar la mano. No por lo que usted sienta en ese momento, sino por lo que cree. La fe le va a llevar a levantar la mano. Entonces, no por lo que usted sienta, sino por lo que usted cree. Usted cree que es salvo, no siente que es salvo, usted cree que es salvo. Porque usted puede sentir que es salvo hoy y mañana no sentirlo. Pero la fe lo lleva a creer que hoy es salvo y no importa las circunstancias que pasan. Si usted mira la cruz, que hubo un hombre que padeció, murió, resucitó por nosotros para nuestra salvación. Eso levanta un muerto, digo yo. Ese mirar con atención a la cruz levanta un muerto realmente. Miren, cuando Cristo murió, ¿cuántos resucitaron? ¿Cuántos resucitaron cuando Cristo murió? Dice que las tumbas se abrieron. ¿Y los muertos resucitaron? Sí. Hubo muertos que resucitaron en esa época. Sí. Y se presentaron delante de su familia. Sí. Digo, ¿cuál habrá sido la pregunta que le habrán dicho a esas personas que se aparecieron vivas delante de ellos? ¿Y cuál habrá sido la respuesta? Yo no sé si tuvieron respuesta. Pero la familia le habrá dicho, pero vos estuviste muerto. Vos te moriste, no sé, hace un año. Vos te moriste hace 2 años. Vos te moriste hace una semana. Nosotros te enterramos. ¿Cómo que estás acá parado? Yo no sé cuál habrá sido la respuesta. Lo que sí sabemos es que la muerte de Cristo representa vida. Entonces eso nos tiene que alentar a nosotros para participar con alegría del culto. Tenemos que cantar con alegría, con gozo. Tenemos que cantar con un corazón agradecido a Dios. Solamente mirando la cruz y viendo que un hombre de Dios entregó su vida en rescate por todos nosotros. Así que yo quería darle gracias a Dios por esas cosas. Y cuando pienso de esta manera, y Dios me permite ver de esta manera, miro a mis nietos y me puedo contar. Más allá de quizás que ellos no terminen de entender estas cosas, pero están acá. Y yo quisiera colaborar un poquito. Alégrense y gócense, nietos míos. Alégrense y gócense. ¿Por qué? Porque por la fe su nombre está anotado en el libro de la vida. Por los méritos de Cristo. Entonces eso me llena de alegría, me llena de gozo y de gratitud hacia el Señor. Entonces que esto me lleva a querer conocerle cada día más. Y que un día también ustedes anhelen conocer a Jesús cada día más. Amén. Y una de las cosas que el Señor quiere es que nos congreguemos. Y cuando venimos tenemos que venir, como dice el pastor, ya preparado, gozoso, alegre y contento. Amén. Que el venir acá no sea una tortura, sino que sea un acto de gratitud para querer seguir oyendo el consejo que viene de parte de Dios a través de los ministros. Así que esta es mi gratitud a Dios. Así que espero que nos podamos gozar todos ustedes. Amén, amén. No sé si hay alguien más, hermano. Gloria al nombre del Señor. Porque también venimos a dar. Venimos a recibir y venimos a dar. Veo que los israelitas siempre llevan algo, una ofrenda, pero no materialmente. Nosotros damos espiritualmente. Y la gratitud es uno de esas, es de dar. Damos de la abundancia que hemos recibido.
Porque nosotros hemos recibido abundancia, tenemos abundancia para dar. ¿Y qué hemos recibido? Hemos recibido demasiado. Y aún dando, nunca nos vamos a empobrecer. Porque dice que cuando más damos, más recibimos. Así que imagínese, hermana amada. Doy gracias al Señor. Vamos a cantar una alabanza y vamos a levantar la ofrenda. Va a ser cortito el culto. Gloria al nombre del Señor. No lo digas. Ahí. Este está parecido al espacio. No, Gracias, Señor. como miro entre los espinos, tú eres hermosa. Dulce es tu voz, palabra mía. Es tú la que sube del desierto, como columna. Aleluya, santo. Aleluya, santo. Tú eres hermosa. Paloma mía. La que sube del desierto, como columna de nube perfumada. Muéstrame tu rostro, quiero oír tu voz, puedes tocar mía. Para el trabajo de ti, con la mano dispuesta, para la prevalera, y esa por tu luz de la respuesta, a mis dedos jurar, que al en ti no hay mantra, no seas engañada. Iglesia, y estás para el trabajo de ti, con la más fuerza dispuesta, nada prevalera, y quiera de toda era, por tu salud. La respuesta a mis preguntas, en ti no hay mancha, no seas engañada. Y estás Amén. Gloria a Dios. Santo Señor, en el nombre de Jesús, Padre, estamos en la poesía, Señor, gracias por Señor. Señor, alumnado al cuidado, Señor, toma Cristo, toma bebé. Amén, Señor, si tú escuchas, amén, amén. Amén, hermano.
Vamos a leer ahí en el capítulo 4, versículo 7, Primera de Corintios. Dice, porque ¿quién te ha examinado o qué tienes que no haya recibido? ¿No? Y si lo recibiste, ¿por qué haces alarde de ello como si no lo hubieras recibido? Amén. Y ahí en Juan capítulo 3, versículo 27, dice, luego estas cosas Jesús fue con sus discípulos, no, estoy leyendo el 22, disculpen hermano. Y Juan respondió y le dijo, ningún hombre puede recibir nada por su propia cuenta, a menos que le sea dado del cielo. ¿Vio? El cielo nos dio a nosotros lo que nosotros tenemos hoy. Amén. ¿Vio? Y nosotros tenemos una vida que no teníamos, y eso Dios nos lo envió desde el cielo, vino del cielo. ¿Vio? Y nosotros no podemos decir que no lo hemos recibido, porque cada uno de nosotros sabemos que lo hemos recibido, esa vida. Esa vida tiene un propósito. ¿Vio? Como la vida de Adán tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de la vida de Adán? Era pecar, pecar, pecar y pecar y pecar y pecar. Alejarnos de Dios. Ese era el propósito de la vida de Adán. ¿Vio? Y cuando Adán manifestaba la vida, en esa vida que manifestaba, se manifestaba lo bueno y lo malo. Pero en la vida nueva que nosotros hemos recibido, no se puede manifestar más lo malo, porque no hay maldad en esa vida, sino que se manifiesta la justicia de Dios. Y nosotros tenemos que tener entendimiento, por eso la palabra nos lleva a rumiar la palabra. Cuando nosotros escuchamos la palabra, es como el alimento que ingerimos. El alimento que ingerimos va con nosotros. Después dice que se va procesando en nosotros ese alimento. Y cuando se procesa el alimento dentro de nosotros, ahí se separa, se entiende, ¿no? Entonces la palabra de Dios es como el alimento que necesitamos. Si ustedes no comen la palabra de Dios ahora, yo le estoy sirviendo y ustedes están comiendo. Bueno, no todos. Porque ¿cuál es la boca del Espíritu? La boca del Espíritu es el oído. Si yo no inclino el oído, no como. ¿Vio? Y si no como espiritualmente, la vida que está en mí queda pequeña. Es una vida pequeña. Y esta vida tiene la capacidad de llegar a ser un hombre espiritual, como en lo natural. Nosotros recibimos una pequeña vida, no a través del proceso, pero esa vida hay que alimentarla para que pueda llegar a ser un hombre. En ella está la capacidad de llegar a ser un hombre, pero si no es bien alimentada esa vida, no va a llegar a ser un hombre. Es lo mismo en lo espiritual. Entonces nosotros, ¿qué hemos recibido? ¿Usted sabe lo que usted recibió del cielo? El hermano Aníbal hablaba de la salvación. La salvación es algo que vino del cielo, ¿no? Y bueno, y la salvación en nosotros empieza en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es salvo, es decir, es regenerado. ¿De qué ha sido salvado nuestro espíritu? De la muerte, porque nuestro espíritu estaba muerto. Porque con el único que tiene relación nuestro espíritu es con Dios. Pero nuestra relación estaba muerta a causa del pecado que había cometido Adán. El espíritu de Adán se quedó inactivo, digamos, quedó muerto dentro de él. Bueno, y entonces, ¿qué vida manifestó Adán después de que el espíritu murió? Y manifestó el espíritu, la vida del alma. ¿Vio? Y entonces, claro, pero de un alma caída, de un alma en desobediencia. ¿Qué había en el alma de Adán? Maldad. Pecado, 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 pecado. Esa era la vida que había en el alma de Adán. Y lo manifestaba el cuerpo. Bueno, una vez que
el hombre manifestó lo que había en su alma, dice que Dios trajo el diluvio. Imagínense la maldad que había en la tierra, que Dios tuvo que traer el diluvio para ahogar a todos los hombres que estaban en la tierra en aquel entonces. Bajó las aguas del diluvio y el hombre se volvió a multiplicar. Pero ahora dijo Dios, yo ahora entiendo que el hombre es carne, ya no era alma el hombre, ya es carne. Y entonces el alma del hombre quedó adentro, escondida en el hombre, pero no santificada, sino que quedó en el hombre el alma, y el hombre manifiesta la vida de la carne. Y la vida de la carne es pecado, 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 pecado. Eso estamos hablando de lo que nosotros recibimos en Adán. Pero de Dios, del cielo, nosotros recibimos algo completamente diferente. Recibimos una vida que no puede pecar. Nos lleva a aborrecer el pecado, la maldad, la injusticia. Todo eso se aborrece por medio de la vida de Dios. No es que yo aborrezco la injusticia, sino que Dios en mí aborrece la injusticia. Cuando yo llegue a ser un hombre espiritual, voy a estar a la par con Dios. ¿Vio? Y entonces voy a aborrecer la justicia tanto como Él la aborrece. Pero ahora el rechazo de la injusticia es debido a que la vida que está en mí la aborrece. Entonces no es mérito mío, es mérito de la vida. Bueno, espero que se entienda. Porque usted tiene que entender. Si usted no trata de entender las cosas de Dios, no la va a poder llevar a la vida práctica, no la va a poder vivir, no va a poder experimentarla. Y Dios quiere que nosotros tengamos experiencia con la vida y no con la muerte. Ya tuvimos experiencia con la muerte, muchos años de nuestra vida. ¿Y dónde nos llevó la vida con la muerte? Cada día estar peor, en pobreza, en muchos pensamientos que nos llevan a nosotros a lugares que nos atormentan, por ejemplo, ¿no? Que nos sacan del eje, pensamientos, sentimientos, todo eso que está en nosotros, en nuestra humanidad, pero nosotros hemos recibido de Dios algo nuevo, ¿no? Por eso decía Juan, ahí en el capítulo, en el libro de Juan, en el 3:27, Juan respondió, vamos a leer el versículo 22. Luego de estas cosas Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y se quedó allí con ellos y bautizaba. Sabemos que Jesús no bautizaba, ¿no? También Juan bautizaba en Enón, a un lado de Salim, y pues allí había mucha agua y venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en prisión. Se suscitó entonces una discusión entre uno de los discípulos de Juan y cierto judío en cuanto a la purificación. Y fueron ante Juan diciéndole, maestro nuestro, el que estaba contigo en el cruce del Jordán, de quien tú testificaste, he aquí que también está bautizando y muchos acuden a él, dice. Y Juan respondió y le dijo, ningún hombre puede recibir nada por su propia cuenta a menos que le sea dado del cielo. Ustedes mismos son mis testigos de que yo he dicho, no soy el Cristo, sino que uno enviado delante de él. Entonces, parecería que la historia cristiana consiste en hacer entender a la gente el camino de Dios. Y la gente que está más cerca de Dios es la que menos trata de entender, no procuran entender. Y esta aflicción tuvieron todos aquellos que hablaron sobre el camino de Dios,
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque si bien eran hijos de Dios, eran ignorantes en cuanto a la voluntad de Dios, ¿no? Eso afligía el corazón de aquellos que predicaban el camino de Dios. Fue una aflicción con Jesús. Y el apóstol Pablo se afligió también por eso y decía, ¿se acuerdan lo que hemos leído ya hace un tiempo atrás en el libro de Efesios, en el capítulo 1? Vamos a leerlo. Pablo tenía una aflicción por la iglesia. Y así cada pastor es como el padre de familia, ¿veo? Que va educando a los hijos y que trata de que sus hijos entiendan correctamente lo que son sus consejos. Busca la manera, ¿no? Para que los hijos lo entiendan. Y es una desesperación para el padre que ama a sus hijos y que desea que sus hijos no sufran tanto en la vida. Entonces trata de hacerles entender el consejo que le está dando. No solamente que le da el consejo, sino que trata de que lo entiendan. Y acá el apóstol Pablo decía, Efesios, el libro de Efesios en el capítulo 1, dice, voy a leer en el versículo 11. Nosotros hemos sido escogidos por Él, según nos preordenó, porque Él le plació llevar a cabo todas las cosas según el propósito de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en confiar en el Cristo, seamos para la honra de su gloria, en quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, ellos escucharon la palabra de verdad, que es el Evangelio de la salvación. Lo primero que se predica es la salvación. Y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. ¿Quiénes fueron sellados? Los que creyeron. ¿Quién es la garantía del Espíritu Santo de nuestra herencia para la redención de los que son salvos para la alabanza de su gloria? Quiere decir que nosotros recibimos el Espíritu Santo como un sello, y eso es la garantía de que nosotros nos vamos al cielo. Yo antes, cuando uno escribía carta, ahora no se escribe más, pero uno escribía carta, la sellaba. El sello hablaba del destino de esa carta, porque había un sello para Mendoza, otro sello para Jujuy, otro para Tucumán. El sello marcaba el destino de esa carta. Nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo y nuestro destino está en el cielo. Amén, gloria a Dios. Por haber creído nada más en Jesucristo. Y eso nos trae descanso a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Porque antes teníamos todo miedo de irnos al infierno, pero ese miedo ya desapareció por medio de haber entendido la gracia. Y eso tiene mucho que ver. Por este motivo he aquí que yo, desde que me enteré de su fe, dice Pablo, como la de ustedes tienen fe. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente fe, sino que tienen amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por ustedes, ¿no? Mencionándolos en mis oraciones. Pablo hablaba mucho con los hermanos de Éfeso por el amor y por la fe que ellos tenían. Y entonces dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les conceda el espíritu de sabiduría. Les conceda, quiere decir que todavía no lo habían recibido, ¿no? Les conceda el espíritu de sabiduría y de revelación, ¿no? En el conocimiento de Él. Quiere decir que si ellos tenían fe y tenían amor, pero no tenían conocimiento. ¿Qué conocimiento tenían? No tenían el conocimiento del Cristo resucitado, como nos pasó a nosotros. Nosotros tuvimos 18 años en la legalidad y no conocíamos a Jesucristo, conocíamos a Jesús nada más, ¿no? A Jesús de Nazaret.
Pero cuando le agradó a Dios, que abrió nuestro entendimiento, entonces nos dio a conocer a Jesucristo resucitado. Y ahora nuestra comunión no es con Jesús de Nazaret, esa comunión ya la hemos alcanzado por medio de la gracia. Ahora nuestra comunión es con Jesucristo resucitado. Y nosotros tenemos el deseo de Dios, el deseo del corazón de Dios es que nosotros conozcamos al Cristo resucitado, ¿no? Entonces Pablo oró, ¿vio? Porque esto no es que me tengo que enojar con los hermanos porque los hermanos no conocen al Cristo resucitado. No funciona así. Acá cuando yo veo que algún hermano no conoce a Cristo resucitado, lo que tengo que hacer es orar, como hizo Pablo. Porque Pablo dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y como nosotros hemos sido enseñados por la gracia, lo primero que menciona la gracia con respecto al Cristo resucitado, que Él fue declarado hijo, tenía poder en sí mismo, ¿no? Sino que Él tenía poder a través del Espíritu Santo. Ahora este Jesús que resucitó tiene poder en sí mismo, porque Él recibió, ¿no? Cuando resucitó con poder, y ese poder está en Él, para sostenernos a todos nosotros. Amén, gloria a Dios. Y no solamente a todos nosotros, a todos los que creen en su nombre. Amén, aleluya. Entonces Pablo quería que ellos tuvieran ese conocimiento. No, que ahora tu vida no la tenés que sostener vos, sino que la sostiene el Señor. Pero para eso vos tenés que poner tu vida en las manos de Él, confiar plenamente en Él. Que si Cristo resucitó, no solamente yo voy a resucitar, pero cuando Cristo resucitó, ¿qué pasó? Venció. ¿Qué venció cuando Cristo resucitó? ¿Qué venció? Venció la muerte, venció el pecado, venció la tumba, venció el mundo, venció el pecado. Venció todo. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos una vida, la vida del Cristo resucitado, que ha vencido todo. Entonces, a nosotros nos llevaban a vencer, que nosotros tenemos que vencer, pero resulta que tenemos una vida que venció todo. Entonces, para que nosotros, cuando vienen los problemas a nuestra vida, nosotros no enfrentamos los problemas con la vida que teníamos antes, sino con la vida que nosotros hemos recibido. ¿De dónde la hemos recibido? Del cielo. Esa vida vino del cielo. Ahora, tengo un problema, yo le doy el lugar a la vida de Dios. Porque si yo trato de vencer por mí mismo, me voy a dar cuenta de lo débil que soy, de lo incapaz que soy para solucionar un problema. Pero cuando le doy lugar a la vida de Dios que está en mi espíritu, en mi alma santificada, de alguna manera el problema se soluciona. Y eso es lo que Pablo quería que nosotros conociéramos. Dice en el versículo Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación. ¿De cuánto? 5 años que estamos entendiendo esto, después de haber estado 50 años en el Evangelio. Lo que pasa es que nadie nos lo explicaba, nadie lo enseñaba. Nos mandaban a nosotros a esforzarnos, nos mandaban a nosotros a hacerse. Es iluminado por la palabra. La palabra es como el cosito ese que tenemos ahí, el velador que tenemos en la mesita de luz. Estamos en la oscuridad, prendemos el velador y ahí vemos todo. Bueno, así es la palabra. La palabra es como cuando emprendemos, no, alguien tiene que prender. Entonces fíjense, para que los ojos de sus corazones sean iluminados y puedan así puedan comprender cuál es la esperanza del llamado de ustedes y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en Él,
para los santos. ¿Y cuál es la excelencia de su majestad, de su poder en nosotros que le creemos conforme a la operación de la inmensidad de su poder? La Iglesia, creo que desde que fue formada hasta hoy día, hubo muy pocas veces que la Iglesia pudo manifestar la supereminente grandeza de su poder. La Iglesia casi tiene 2000 años de historia, pero en estos 2000 años de historia fueron muy pocas las veces que pudo manifestar la supereminente grandeza de su poder. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El diablo intervino con mucha astucia, porque no, dice el libro de Efesios, que no ignoramos sus maquinaciones. El diablo, usando a sus esbirros. ¿Quiénes son los esbirros de Satanás? Los religiosos. Los religiosos que no tienen un nuevo nacimiento, que no creen, pero sin embargo se introducen en el medio de nosotros y nos inyectan, por así decirlo, una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Eso es lo que pasó en la Iglesia. Por eso nos parecemos tanto a los católicos, sin las imágenes. Pero nosotros estamos estructurados en el sentido que estamos llevados, así como los católicos, ellos también, la religión de ellos les lleva a que ellos tienen que tener obras, buenas obras para ir al cielo. A nosotros también nos enseñaron que teníamos que tener buenas obras para alcanzar la salvación. Dios te está trayendo la luz, ¿no? La verdadera palabra del Evangelio, ¿no? Que estaba escrita en la Biblia, pero que nadie la entendía, ¿no? Que ahora está creciendo para que nosotros la prediquemos y ustedes puedan poder manifestar aquella supereminente grandeza de su poder que está en nosotros. Gracias. Entonces, no podemos decir que no es humildad. No, lo que pasa es que yo no entiendo. Cuando uno dice yo no entiendo, eso es soberbia, no es humildad. Porque si Dios nos hizo entender, si Dios nos hace entender, cuando nosotros realmente queremos entender, lo entendemos. Entonces Pablo nos reprende a los hermanos acá en Corintio, en el capítulo 4, volviendo al capítulo 4, versículo 7, ¿no? Los reprende debido a la jactancia de ellos. Ellos se jactaban en su ignorancia, ¿vio? Se jactaban de eso. Y entonces dice, porque ¿quién te ha examinado? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Yo le pregunta. Yo sé que ustedes lo recibieron. Yo sé que ustedes fueron examinados. Y si lo recibiste, ¿por qué haces alarde de ello como si no lo hubieras recibido? No, pero yo no sé si soy salvo. No. Dios nos da una seguridad de nuestra salvación, ¿no? Por medio de la verdadera palabra del Evangelio, por medio del Evangelio de la gracia, nos da seguridad de salvación, ¿no? Y dice el 8, ya están saciados, ¿no? Hasta ahí llegaron ustedes, ya están saciados, ya están conformes. Basta para mí. Basta para mí. Ya basta, listo. Ahora me ocupo yo. Ahora voy a hacerlo yo. No. Ya están saciados, ya se han enriquecido. Ya no nos necesitan a nosotros. Ya no nos necesitan a nosotros, dice Pablo. ¿No? Han llegado a reinar. Ahora ustedes pueden reinar sobre su propia vida. Ese es el engaño del diablo, ¿no? Esa es la artimaña que el diablo trajo adentro de la iglesia por la falsa enseñanza. Por la falta, nos hace creer que nosotros ya somos capaces de poder gobernar nuestra propia vida y nuestro propio destino. Y no es así. Entonces dice, ya estáis saciados, ya estáis enriquecidos. Y si nosotros han llegado a reinar, ojalá reinaran, decía Pablo. Yo quisiera que ustedes reinaran, ¿no? Por medio de lo que han recibido de arriba. Ojalá reinaran, para que nosotros también reináramos también con ustedes. ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos llamados para reinar. No, usted está llamado para reinar. Y si permitimos que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos, sean iluminados, para poder entender
todo lo que vino de arriba, ciertamente que reinaremos con Cristo Sí, Señor. por 1000 años sobre la tierra. Vamos a reinar con Él. El 9. Porque considero que a nosotros los apóstoles, está hablando de los apóstoles Pablo, ¿vio? Dios nos ha puesto como en el último lugar, como condenados a muerte, porque hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles. Ahí vamos a leer. Vamos a leer ahí en En 2 de Corintios 11:23, si alguien me puede leer, por favor. 11:23, segunda de Corintios 11:23. Amén. Sí. ¿Son Bien. ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajo, más abundante. En azote, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Amén. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Areta, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui colgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Porque considero que a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto como último lugar, como condenados a muerte, porque hemos llegado a hacer espectáculo al mundo. Ahí lo que leyó el hermano Aníbal, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos, porque no miramos, ¿vio? Porque él le parecía insensato porque no le importaba el peligro, no importaba lo que tenía que sufrir. Parecía un hombre tonto. Insensato significa eso, ¿no? Que no le daba valor a su propia vida. Entonces dice, nosotros somos insensatos por causa de Cristo, pero ustedes son sabios en Cristo, ¿no? Entendidos, ¿no? Son sabios. Está hablando a los corintios, hermanos que eran niños todavía, pero los trataba como personas sabias. Sabios porque ellos, como dice, como sabios, redimiendo el tiempo, dice. No, porque los días son malos. Nosotros, ¿cómo pasamos por ser personas sabias? Por examinar el camino del Señor, por estudiar el camino del Señor, por leer la palabra, ¿no? Por querer entender las cosas de Dios. Entonces pasamos por sabios. Ellos pasaban como insensatos, no dándole valor a su vida, ¿no? Pero como leyó nuestro hermano Aníbal, pero ustedes son sabios en Cristo. Nosotros débiles, ¿vio? Pero ustedes fuertes. ¿Fuertes en qué? En el conocimiento de lo que hemos recibido de arriba. Somos fuertes en eso. ¿Vio? Por eso somos inamovibles. Nadie nos puede mover de la fe que tenemos nosotros. Nadie nos puede mover de ahí. Ni hombre, ni espíritu. Nadie no. Ni circunstancias que puedan venir a nuestra vida. Nosotros nos mantenemos firmes en lo que hemos creído, ¿no? Hasta este momento pasamos hambre y tenemos sed y andamos desnudos. Fíjese lo que sufrieron los hermanos, ¿no? Somos insultados y estamos sin morada
fija, como Jesús vio que no tenía dónde recostar su cabeza, ¿no? Sin morada estable, dice. Nos extenuamos, nos cansamos trabajando, dice Pablo, con nuestras propias manos. Nos insultan y bendecimos, nos persiguen y los soportamos. Somos difamados, levantan chisme en contra de nosotros y oramos por ellos. ¿Vio? Y esta es la manera en que nosotros tenemos que imitarlos a ellos, ¿no? Porque esa es la manera que Jesús les enseñó a ellos. Y hacemos súplica por ellos. Hemos venido a ser considerados hasta ahora la escoria del mundo. La porquería más grande que le puede tener este mundo son los cristianos. Algunos dirán sí, pero sin embargo nosotros somos la bendición para este mundo, ¿no? Somos el desecho de todos los hombres. Dice, no escribo esto para avergonzaros, le decía el apóstol Pablo a los Corintios, ¿no? Sino para amonestarlos como hijos sabios. Y qué importante que es la sabiduría. La sabiduría está insertado ahí en el entendimiento, ¿no? Está poder entender cómo yo me vuelvo sabio, porque voy entendiendo y voy llevando a la vida práctica lo que voy entendiendo. Y cuando entiendo, sé que para poder llevar a la vida práctica lo que entiendo, la única manera de llevar a la vida práctica lo que entiendo es darle lugar a la vida de Dios que está en mí. Porque entiendo que esa vida no se puede manifestar si yo no entiendo primero. Porque si no entiendo, voy a tratar de yo manifestar la vida espiritual. Pero cuando entiendo, digo, no, para tener vida práctica yo tengo que darle lugar a la vida de Dios que está en mí. ¿En dónde en mí? En mi espíritu, en mi alma. Entiendo entonces, tenemos que entender, tenemos que tratar de entender. Ahora fíjense que para entender eso no es fácil. Eso tiene un precio. Yo me acuerdo cuando era joven en aquel tiempo. Y en la iglesia se aceptaba la palabra que hablaba el pastor. No, el pastor hablaba la palabra y todos la aceptaban, no, nadie discutía ni desaprobaba lo que se hablaba. Pero yo, personalmente, la palabra que hablaba el pastor no me llevaba a mí a ser una mejor persona. Yo estaba en la iglesia, pero mi interior seguía siendo el mismo hombre que estaba antes de conocer a Cristo. No voy a dar detalles porque no voy a dar detalles. Bueno, y yo digo, no, algo me falta acá. Y bueno, y el pastor me decía, vos lo que tenés que hacer, Ramón, para poder cambiar, vos tenés que ayunar y orar. Y venir a las vigilias. Hice todo eso. Pero después vi que no daba resultado tampoco. Y entonces empecé a leer la Biblia, así desordenadamente. No sabía dónde estaba el principio, dónde estaba el fin, donde Dios yo abría, Dios me hablaba. Y me consolaba el Señor. Siempre me consoló. Nunca me condenó en mis acciones. No, Él me iba llevando con amor. Dios me iba llevando a amar la palabra y me iba llevando a Él mismo. No, y bueno, y ahí me entró un deseo de poder entender la palabra de Dios. Yo quería entender porque leía y no entendía nada. No había quien preguntarle. Nadie que explicara la palabra. Había un hermano ahí frente a la fábrica de caño, ahí en Marconi, que era un hermano que tenía entendimiento en la palabra, pero cuando él hablaba era como cuando yo leía la Biblia, no le entendía nada. ¿Vio? Y yo digo, ¿qué hago? Y bueno, voy a orar a Dios. Oraba a Dios, Señor, quiero entender tu palabra. Quiero entender, porque yo quiero ser un hijo de Dios verdadero, no quiero ser un hipócrita falso y así. No quiero irme al infierno, porque también teníamos miedo de irnos al infierno. Hazme entender tu palabra, dame conocimiento de tu palabra. Y bueno, y ahí conocí a mi esposa en ese tiempo y empezamos a leer juntos la palabra. Ya era más fácil ya.
porque ella es mucho más inteligente que yo, entiende todo. A mí me cuesta el doble que ella para entender algo. Y entonces me empezó a explicar, y bueno, y entonces yo oraba, yo siempre con desconfianza. Y el Señor me hizo entender la palabra. Me puso en el camino personas que tenían entendimiento en la palabra. Pero yo examinaba todo, ¿no? Todo lo que me decían yo lo tomaba como verdad. Yo agarraba y leía. Después de que me sentí motivado, iba y constataba si lo que decían la palabra, lo que me hablaban estaba escrito en la palabra y descubría que así era. La cuestión que luché mucho por entender, porque no había quien, y hacía pan casero para vender en la calle, y mientras que se cocinaba el pan, yo leía la palabra y quería entender, se me quemaba todo el pan en el horno. Yo digo, lo raspo un poquito así, lo saco a vender. Y bueno, y lo raspaba y lo sacaba y lo vendía todo. Y bueno, y después bolitas, churros, hacía todo eso yo en mi casa, porque mi trabajo era vendedor ambulante, pero siempre leyendo la palabra y se me quemaba todo. O por ahí me olvidaba de meterle la levadura a la masa. No, con tal de poder entender la palabra. Entender la palabra es algo que yo entendí que era necesario, porque no podía ser ignorante. No podía llevarme por lo que enseñaban en la iglesia, porque lo que enseñaban en la iglesia a mí no me transformaba por dentro. No, yo seguía siendo la misma persona. Todo trabajaba en la iglesia, estaba con los hermanos siempre. Amé mucho a los hermanos de la primera iglesia. Pero la palabra que había ahí no era una palabra que me transformaba por dentro. Hasta que conocí el Evangelio de la Gracia. Hasta que conocí al hermano Emilio Velastiquí, al hermano Abel Lepele, a Isidoro Velastiquí, y ellos me empezaron a hablar del Evangelio de la Gracia. Y ahí, bueno, ahí fue algo que me llenó por dentro y me transformó por dentro. No, porque todo lo que yo era por dentro eso se terminó. Eso, un hombre violento, completamente violento y muchas cosas más, eso se terminó. No le digo que soy una mansedumbre así, pero trato de evitar los problemas. Yo zigzagueo. Eso me enseñó la palabra, a no meterme en problemas, ¿no? A no complicarme la vida. Porque a veces nos complicamos la vida nosotros solos. Después le pedimos a Dios que nos saque de ahí. Pero Dios ya nos sacó de ahí. ¿No? Ya nos sacó de ahí y nos dio una vida nueva. Por eso, hermanos amados, el deseo de mi corazón es que ustedes busquen entender lo que se habla, lo que se predica, lo que se enseña. Ustedes tienen que tratar de entenderlo. Yo no se los puedo hacer entender, porque si no sería mucho más fácil. ¿Vio? ¿Cuántas limitaciones ven de ustedes en nosotros? Y tienen razón, hay limitaciones, pero en Dios no hay limitaciones. En el Espíritu Santo no hay limitaciones, y ustedes lo han recibido de Dios, de arriba. Lo que han recibido de arriba no lo pueden negar. Tienen que decir amén, y tienen que valerse de eso que han recibido para poder vivir esta nueva vida. Esta vida nueva, ustedes no lo viven por lo que yo soy, sino por lo que es Cristo. Amén, hermanos. Les invito a ponerse de pie. Gracias le damos al Señor. El Señor le haga entender. Mediten la palabra de Dios, hermano. Mediten, porque todo el culto a veces consiste en eso, poder entender. Alabado sea el Señor. Gracias te damos, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos diste de tu vida. Para que podamos conocer. Tú viniste del cielo y nos trajiste a nosotros la salvación, la vida eterna, la justificación. Gracias, Señor. Un nuevo nacimiento. Amén. Señor, y ahora, Señor, tú estás dispuesto, Señor, a hacernos entender tu voluntad perfecta y agradable por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu. Sí, Padre. Señor, nosotros estamos abiertos a ti, Señor. Que, Señor, haznos entender, Amén. Señor, lo que somos. Haznos entender la vida que tú nos has Sí, Señor.
dado, haznos entender la esperanza Amén, a la cual Señor. fuimos llamados, Sí, haznos Señor. entender el poder que está en nosotros y Sí, para qué Padre, nos fue dado. gloria en el nombre poderoso Señor, de ayúdanos. Jesucristo, tu Padre. Queremos conocer al Cristo resucitado. Amén, aleluya. Señor, como vida en nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, antes de retirarnos, vamos a orar por la hermana mía. Vamos a orar por ella. No sé si alguien más tiene necesidad de oración, puede pasar. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Vamos a orar por mí, hermano. Ella tiene un problema en el ojo, Aleluya. igual que el hermano. Gloria a Dios. Ella se lo reserva mucho a eso, ¿no? Aleluya. Pero bueno, vamos a orar para que el Señor la sane. Amén. Amén. ¿Cuánto creen que Dios la puede sanar? Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor. Señor, Oh, declaramos Padre amado, que Jesucristo, tu Hijo por el amado, sacrificio ha de tu cargado Hijo en la sobre cruz sí del mismo, Calvario, Señor, Señor, el pecado de todos que Él nosotros, dijo Señor. consumado es, Y Señor. dice, Señor, que tu Y lo hizo palabra, una realidad que para por su llaga, nosotros allí Señor, en la cruz, Señor. Él nos sanó de Por todas ese nuestras sacrificio, enfermedades. Señor, te Él llevó rogamos nuestros dolores, Señor. que se haga una realidad pondrá en el las cuerpo manos de sobre los nuestra hermana, enfermos, Señor, por y tu los Dios, enfermos Espíritu sanarán, Santo, Señor. Señor. Confirma esta tu palabra. Sí, Padre que de la hemos gloria, hablado en obra esta sanidad, mañana, Señor, Señor. absoluta y Confirma completa, sanando Señor, completamente en la vida de nuestra Mía, sana Señor vida, amado. Señor. La En el declaramos nombre libre, poderoso sana, de por Jesucristo, medio de tu la Hijo sangre amado, de Cristo, Señor. por medio Para de los ti no hay méritos nada de Cristo, en la cruz del imposible, Calvario. Señor amado. Y te lo Creemos, Señor. agradecemos, Señor. Lo creemos Y y te lo bendecimos a declaramos ti sobre por su tal vida, hecho, Padre. Señor, En el nombre sabiendo de que tú Jesús. ya lo has Amén. hecho una Amén. realidad en la cruz del Amén, Calvario, hermano. Señor. Dios le bendiga la reunión. Gracias, Señor. Amén.